Capítulo 5, Infiltración. Antes de que saliéramos de la habitación me reveló que el símbolo que Zen y yo teníamos en nuestro estómago y se hacía visible al acumular chakra era un sello de maldición, solo que la cuestión era que sellaba. Dejando ese tema a un lado, me dio mi ropa para que me vistiera y las acompañara. Por otra parte, en la flota oculta del Covenant, Kenshi se reunió con el profeta para recibir su siguiente misión, en la cual tenía que hacer equipo con 5 élites o Sangheili, y del cual uno de ellos sería la subjefe del grupo. Así es, el quinto élite era hembra y era la líder del grupo, su nombre era Dayame. Al terminar de vestirme, Lejane y Naginata entraron a la habitación. Al parecer me encontraba en una base de la UNSC en Estados Unidos. Al salir de la habitación, Halsey nos llevó a todos con el resto del grupo. Por el camino nos encontramos con varios soldados, doctores atendiendo civiles y Spartans, los cuales eran altos guerreros. Antes de llegar con los demás pasamos por una sala de interrogación en donde estaban Aniki, Ghost, William, Gatline y Verónica hablando tranquila, pero seriamente con una mujer llamada Taylor y 2 Spartans del reciente Proyecto 3. En otra habitación cercana se encontraba el resto del grupo. Cuando todos nos reunimos me di cuenta que Kira, Minerva y Max faltaban, por lo que pregunté por ellos. A eso Taylor empezó a explicarnos que Skynet había capturado a los 3 faltantes, no para matarlos sino para usarlos como ratones de prueba. Hace un año se había identificado una base de Skynet en una zona desierta del país que había pasado desapercibida. Tras haber atacado la base se recuperó un artefacto creado de una forma de vida sin clasificación. Ese artefacto es el que había robado Sakaki. Al igual, la base no había sido destruida por completo y volvió a construirse en la oscuridad hasta el ataque de Skynet en la Tierra. El proyecto igual fue retomado y necesitaban a alguien que se transformara en sus nuevas armas. Esta base estaba muy protegida y tenía a 2 líderes en ella. El primero era Vicious y la segunda, al parecer, tenía el nombre de Reinare. Al igual que nosotros, el equipo militar de Taylor tenía un compañero que había sido capturado, por lo que nos daban la oportunidad de recuperar a Kira y a los demás, formando un equipo que se infiltrara a la base y la destruyera de una vez por todas, rescatando a los demás. Aniki interrumpió el plan preguntando cómo lo lograrían si ayer en el puente casi moríamos. Elizabeth le respondió que harían un equipo para esta misión especial, además de que me darían una prueba del proyecto Spartan 2, el suero que me había implantado Osaki era de proyecto 2, por lo que Halsey me dio la oportunidad de convertirme casi por completo en un Spartan para lograr la misión y para seguir con nuestro camino después. Al entender esto acepté y me nombraron John 117, John era el nombre que me había puesto mi madre, pero como todos me llamaban por el nombre que dejó mi padre no era muy importante. Así todos se prepararon para el rescate, dándoles equipo y mejorando las armas que portaban. En cuanto al proyecto Spartan, varios soldados jóvenes de la UNSC al igual que yo entraríamos a un proyecto de mejoración genética en unas horas. Estaba nervioso caminando por los pasillos cuando Zen y Ayami, sonrojadas y muy decididas, me llevaron a su habitación. ¿Qué están haciendo? He pensado que tal vez no salgamos vivos de este y hemos llegado a la decisión de que no terminaremos este día aún siendo vírgenes. Al llegar a la habitación de Ayami, ella cerró la puerta y la situación se transformó en un hentai. Antes de entrar a la habitación, 2 chicas del equipo de Taylor nos vieron. Una se llamaba Aegis y era una chica parte cyborg, la otra era Madelone. Esta chica de cabello verde podía controlar los elementos por poco tiempo. Ambas jóvenes fueron uno de los cientos de proyectos para terminar con la guerra. Madelone. ¿Qué te ocurre? Aegis. Escuché que ese chico fue estudiante de Osaki Sensei. ¿Crees que sea buena idea apoyarlo? Madelone. Él aceptó la misión para rescatar a su amiga. Puede ser alguien en el que podamos confiar. Además es agradable en cierto punto. Al final de la experiencia me di una ducha y tuve un derrame nasal por los recuerdos pervertidos. Al terminar de prepararme me uní al grupo de los demás chicos de prueba. Por los nervios empecé a conversar con una chica llamada Daisy. Era la Spartan 023. Cuando todos empezamos a entrar nos acostamos en camas con nuestro nombre en la cabecera. Estas camas estaban rodeados por brazos mecánicos con jeringas y otras máquinas. A diferencia de cuando Osaki me puso el suero, este fue el doble o el triple de doloroso, por lo que no soporté mucho despierto y me desmayé. Al despertar sentí una fuerza al igual que un dolor grande. El gran salón estaba en silencio y varias camas vacías. El peligro del que me advirtió la doctora Halsey no era exageración. Al entender lo que les había sucedido a los que no soportaron, observé el salón para encontrar a Daisy. Me sentí aliviado al verla estable en su cama. Ella estaba igual. Ayami me llevó a la
siguiente fase, sino antes poder hablar con Daisy y despedirme. Noté que entre los cambios que me habían ocurrido mi altura había aumentado de un niño de 13 a un chico de 15 años. Al llegar a la siguiente cámara, me colocaron un traje térmico de combate al igual que una armadura ODST, las cuales eran de supersoldados de menor rango. Aún no era un Spartan por completo, pero la armadura había sido mejorada para esta clase de misión. Esta armadura mejoraba mi fuerza, destreza, velocidad, mi vision, tenía una linterna incluida, una radio, un radar, me demostraba mi munición y mi puntería. Además traía una barra que me indicaba el porcentaje del escudo de energía que me protegía. Al reunirme con el grupo noté que traían puesto trajes de marines además de las armas que tenían. Les dieron rifles de asalto, escopetas, subfusiles y un lanzamisiles. A mí me entregaron mis armas mejoradas, el escudo en especial ahora tenía más volumen, tenía municiones en su interior, su resistencia había disminuido pero aún era muy fuerte. Al igual me entregaron un rifle de plasma como granadas comunes y de plasma para aprender a usar armas Covenant. Pensé que ya me habían dado todo pero allá me entregó a Cortana, una IA. Ella nos ayudaría en la base siendo el hacker de su sistema. Fue introducida en una memoria la cual conectaron en la parte trasera de mi casco. Al entrar al sistema del traje empezó a conversar conmigo. Ayami me pidió que la cuidara y el equipo se dirigió a 3 Pelicans. Ya había anochecido por completo cuando los Pelicans se acercaron a la base, se estacionaron lejos para no llamar la atención. El resto del equipo siguió el camino en Warthogs, los cuales dejamos escondidos cerca de la base. Esta estaba protegida por muros y torretas vigía. Para que todo el equipo pudiera entrar a la base al menos 3 debían infiltrarse para llegar al centro de control y poder desactivar las torretas y abrir las entradas. Estos 3 o 4 fueron Aegis, Conan, Cortana quien sabotearía el sistema y yo, ya que portaba a Cortana y era el Spartan que más conocía la situación. Me apodaron Chief, que significaba jefe. Lo primero fue buscar una manera de entrar y escabullirnos sin ser detectados. Al lograrlo seguimos escondiéndonos con lo que pudiéramos hasta poder entrar por completo a la base. Por otro punto lejano fuera de la base una nave Spirit dejó al nuevo equipo de Kenshi con la misión de destruir la base para facilitar un ataque a la Tierra. Cortana logró entrar al sistema de la base sin tener que entrar físicamente y abrió una entrada. Al entrar los 4 empezamos a buscar el centro de control como Cortana nos lo indicaba al estar buscando en la base de datos. La base era enorme y llena de máquinas, por lo que seguimos con lo del sigilo. El grupo de Kenshi llegó a la parte de las torretas. Al ser más experimentados todos lograron infiltrarse sin problemas. Los 4 ya habíamos llegado a la sala de control. Cerca había un T-700 los cuales eran más hábiles que los T-600. Con sigilo saqué una navaja y se la ensarté en el CPU en la parte de la cabeza desconectándolo sin que pudiera hacer nada. Al entrar a la sala de control Cortana empezó a hackear el sistema logrando desactivar las torretas y la iluminación poniendo a oscuras toda la base. El resto del desesperado equipo empezó a entrar y a buscarnos con su GPS. Los élites que ya habían entrado por completo a la base entendieron que se les habían adelantado y empezaron a apresurarse. Al terminar el hackeo Cortana entró de nuevo al chip. Ryder, Rápido, tenemos que seguir. Conan. ¿Y qué haremos con el sistema? Cuando las máquinas lleguen lo activarán de nuevo. Al pensar por unos segundos agarré mi escudo y con un golpe dañé la computadora. En la cima de la base reinaré oculta entre las sombras y conectada al sistema. Le ordeno a Vicious exterminarnos. La piel de Vicious se había regenerado ya que la habían mezclado con los genes de la criatura del proyecto de Skynet. Ray igual movilizó a las máquinas y empezó el proyecto con los sujetos de prueba. El grupo de Kenshi que ya habían avanzado y se dividió en 2 equipos. Uno destruiría a los sujetos de prueba y otro a los líderes. Corriendo por la base nos encontramos con una gran habitación y dentro de ella estaba Minerva. Al entrar y quitarle el asiento de cosas que tenía conectada la despertamos. El resto del equipo ya había logrado entrar a la base cuando un T-700 asesinó a uno del equipo. Adrián, otro experimento de la UNSC, quien portaba una super armadura de un disparo, le voló la cabeza al Terminator. El problema es que había mandado una señal y las demás máquinas se dirigían a su posición. La señal fue bastante visible por lo que uno de los élites también fue al lugar. En cuanto a mí, le dejé a Minerva, a Conan y a Aegis. Les pedí que se ocultaran mientras apoyaba al resto y luego iríamos por ellas. Al entender esto rápidamente corrí a la posición de los demás. El grupo empezó a huir pero dentro de poco las máquinas los acorralarían por lo que llamé su atención lanzándoles una granada. Cuando explotó un grupo de máquinas empezó a perseguirme.
Pensé que me había salvado cuando los perdí de vista hasta que en un pasillo enfrente de mí apareció uno de los sujetos de prueba, era más alto que Kenshi, no reconocí su rostro, pero sí sabía que ya no era el de antes, sin detenerme corrí con todo hacia él y al estar cerca, me barrí pasando por debajo de sus piernas, al levantarme seguí corriendo, el tipo me apuntó con el lanzacohetes que tenía en su mano derecha y me disparó. Otana. Raider, cuidado. No pude escapar del misil por lo que me defendí con el escudo, la explosión me sacó volando por una ventana a una gran caída, mi velocidad disminuyó al atravesar un techo de vidrio, al caer a tierra firme el escudo de mi armadura llegó a cero y me quedé inconsciente, Kenshi y Dayame llegaron a una gran habitación, del otro lado de esta entró Vicious, Kenshi le ordenó a Dayame que se apartara y al igual que Vicious sacó su espada y empezaron a pelear, otros dos élites estaban por otro piso oscuro de la base, ahí escucharon el sonido de una feroz criatura, por lo que activaron sus espadas y con valentía se adentraron en la oscuridad.